volvemos acá a saludarte. Y como siempre, en el marco de las notas que hacemos mensualmente para FASGO, la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, hoy nos vamos a ocupar de violencia de género. Vamos a charlar con la doctora Viviana Marcela Noguerol, que es abogada especializada en intervenciones transdisciplinarias en violencia familiar y de género. Doctora Noguerol, ¿nos está escuchando? Sí, los estoy escuchando. Bueno, un placer saludarla, doctora, acá con la doctora Carmen Vázquez, el doctor Marcelo Gus. Muy buenas tardes. Y bueno, el tema, por supuesto, lo hemos charlado, pero cada tanto queremos volver a esto, porque nos parece de suma importancia. Y si yo le pregunto a usted qué significa violencia de género, ¿qué me diría? Bueno, primero buenas tardes y muchas gracias por permitirme participar del programa. Segundo, bueno, respecto a la pregunta que me haces, la violencia de género en particular tiene que ver con conductas que una persona, por lo general un varón, realiza, que son dañinas, ¿sí? Y que lastiman a la persona que resulta ser la víctima, que por lo general siempre es la mujer, claro, que está en un vínculo interpersonal sexoafectivo con esa persona, ¿no? A veces también no solamente son las mujeres las que sufren el daño, sino también los hijos de las parejas o los hijos de ambos. Tenemos una ley acá, ¿no? Que tengo acá, es la 26485. ¿A qué se refiere esta ley? Sí, esta ley es una ley que hace varios años que tenemos, por suerte, que logramos conquistar, que es una ley para tratar de sancionar las conductas que son de carácter violento y, bueno, disminuir y erradicar la violencia de género, ¿no? Uh-huh. La violencia que se produce por razones de, una estructura social, patriarcal y capitalista que genera determinados roles, estereotipos, mitos que se esperan de que un varón se comporte de determinada manera y tiene determinados permisos sociales como para poder ejercer ese tipo de conductas. Ajá. Que tienen que ver con el ejercicio del poder, del abuso de determinados derechos, ¿no? Y no reconocer los derechos humanos de las personas del sexo femenino, con las que, o del género femenino, no solamente el sexo femenino, con las que se relacionan. Correcto. A ver, tenemos varias formas, ¿no?, de violencia. ¿Cuáles son estas formas de violencia de género? Sí, hay muchos tipos de violencias. Hay violencias que, bueno, que son las más conocidas y las más visibles, que cualquiera podría decir, bueno, eso sí es un ejercicio de una conducta violenta, que es la violencia física o la violencia sexual. Pero la realidad es que, por suerte, la ley ha tipificado otras conductas que por ahí están más invisibilizadas y que también son muy dañinas y que también son consideradas conductas violentas. Puede ser, por ejemplo, una violencia psicológica o emocional, donde la conducta no daña físicamente, pero sí daña, digamos, la estima de esa persona porque le falta el respeto, porque la humilla, la degrada, ¿no?, la infantiliza. Hay conductas, por ejemplo, que tienen que ver con otras tipificaciones, claro, que pueden ser lo que se considera violencia ambiental. Que es cuando la violencia, por ejemplo, para no, en una escalada, digamos, de acumulación de tensión, el varón, para descargarla, en vez de descargar esa tensión que acumula de manera adecuada o saludable, la descarga con un acto de violencia que no es directamente hacia la mujer, pero sí, por ejemplo, tira un vaso en el ambiente y lo hace estallar contra una pared, intimidando y provocando ese miedo o ese temor, ¿no? Eso es una conducta de violencia ambiental. Correcto. Hay otros tipos de violencia, como por ejemplo la violencia vicaria, que lamentablemente todavía no está tipificada en la ley de violencia de género, en la 26485, y tampoco en la anterior, que era la de violencia familiar, que es la 24417. Ajá. Esta violencia es la que se ejerce sobre todo sobre los hijos o claro, las personas que son de las relaciones afectivas de la mujer, dañando a una tercera persona, pero el objetivo que conlleva la conducta es generar el daño directamente a la mujer. A la mujer, exactamente. Claro, correctamente. Qué interesante esto que está hablando. Ahora,
hace ruido una cosa. Usted nos había dicho que tiene que ver con una sociedad patriarcal y capitalista. Ujú. ¿Puede decir que en una sociedad que no es capitalista no se dan estas situaciones? No, no quiero decir que no se den, pero la estructura social en la cual nosotros vivimos está jerarquizada y por lo general a los varones se les ha dado un lugar de poder y de privilegio que quizás en otras culturas o en otro tipo de sociedades que pueden ser matriarcales o otro tipo de sociedades eso no se generaría. Y bueno, hay un ejercicio de dominio, de control de los varones que así fueron socializados en este tipo de sociedad, para que, bueno, ejerzan estos poderes, ¿no? Ujú. Y por eso, bueno, es uno de los elementos fundamentales por los cuales hay hombres que cometen violencia. Eso no quiere decir que todos los varones socializados en una sociedad capitalista y patriarcal ejerzan violencia de Claro, género, porque seguro. si no todos la ejercerían, y no es así. Digo, es uno de los elementos, digo, el tema de la violencia de género es un tema muy complejo y es multicausal, ¿no? Claro. Entonces, bueno, uno de los elementos es, digamos, los mitos, los estereotipos, los roles, los que se espera y los mandatos con los que se socializan los varones, y otras cuestiones también, como puede ser, que también influyen la historia vital, ¿no?, de las personas. O sea, qué experiencia han tenido, por ejemplo, en su infancia, si han tenido situaciones traumáticas que no han sido sanadas como corresponde. Claro. Obviamente la mayoría de los varones que ejercen violencia es porque en algún momento también primero fueron víctimas ellos de la propia violencia sufrida en su infancia por parte de sus padres. O sea, hay una transmisión generacional de la violencia que se va transmitiendo de generación en generación y que, bueno, la idea es trabajar para poder ir desarmando un poco todo esto, ¿no? Perfecto. Hemos llegado a extremos, ¿no?, que es el femicidio. ¿Cómo se llega a esto? Acá tengo una estadística que en el año 2024 hubo 247 víctimas. Creo que más o menos se sostiene este número, creo que desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sí, lamentablemente se sostiene, y no solamente se sostiene, sino que también va en aumento. No es que disminuye, lamentablemente. No. Claro. Hay una falta de inversión en políticas públicas respecto de recursos, ¿no? Y de programas de asistencia para varones que ejercen violencia y para asistir a mujeres que son victimizadas por estas conductas. Entonces, bueno, lamentablemente cuando desde el punto de vista del Estado, digamos, no se tiene como una prioridad de una violación de derechos humanos y de un tema grave de salud pública, bueno, no se puede disminuir ni erradicar, sino que sigue generándose y tenemos esta cifra. Correcto, claro. Es una situación de verdad que tremenda. Sí. Tremenda. Y la verdad que uno ve 220 mujeres muertas por año. Es una barbaridad. Es una locura. La verdad es una locura que se haya llegado a esto. Ahora, en otras sociedades, porque yo a veces digo, puede ser que en todos los países ocurran esta cantidad de femicidios en proporción a la población, o que nosotros en Argentina somos algo especial. No somos algo especial, sí es uno de los países donde las tasas son más altas, junto con otros países donde también hay tasas muy altas de femicidios y de violencias de género. La realidad es que vos me preguntabas antes cómo se llega a esto del femicidio. Y se llega como, digamos, el eslabón más grave de una cadena de violencias previas. Claro. Nadie empieza por cometer un femicidio. Las violencias empiezan siendo las más sutiles y las más invisibles, como puede ser una violencia simbólica, una violencia verbal, y el no poder reconocerlas a tiempo, el no poder tener una política preventiva y de cuidado y de protección a tiempo, y desarmar esta escalada, bueno, hace que el ciclo de la violencia se siga repitiendo y cada vez las conductas se acorten en el espacio del tiempo en que se van produciendo una tras otra y también van escalando en la modalidad. O
Se empieza con una violencia verbal, se pasa a una psicológica, emocional, se pasa a una ambiental, hasta que se llega a la física, y bueno, llega un momento que en el vínculo interpersonal, en vez de haber acumulación de tensión, un espacio de descarga violenta y un espacio de luna de miel, se van acortando esa acumulación de tensión, se van acortando los tiempos de esa luna de miel o de arrepentimiento, y cada vez hay más violencia, hasta que se llega al femicidio. Claro. Obviamente se podría intervenir antes como para evitar llegar a esas situaciones lamentables, ¿no? Exactamente. Eso es el tema. ¿Cómo reconocer a una persona violenta? ¿No? Yo era lo que te iba a preguntar, ¿por qué antes del matrimonio no te das cuenta de la persona con la que te vas a casar o que te vas a juntar? ¿No? Bueno, yo trabajo en un grupo de varones que asistimos a varones que son derivados por la justicia por haber cometido conductas violentas, y por lo general los derivan los juzgados, o de familia o los juzgados penales, ¿sí? Y siempre una de las cosas que repito y no me canso de decir es que ningún varón se presenta en un vínculo interpersonal cuando empieza, ¿no?, una relación sexoafectiva con una mujer diciendo hola, ¿qué tal?, le da la mano o le da un beso y le dice soy Pedro, soy violento, y le pega una trompada. Claro, nadie se presenta de esa manera. Obviamente. Por lo general, estos varones que ejercen conductas violentas suelen tener una doble fachada, suelen ser muy encantadores a la hora de las relaciones sociales o embaucadores, y van ejerciendo determinadas conductas que van en aumento. O sea, primero empieza por ahí con una violencia verbal muy sutil, que pasa inadvertida, o que la mujer también tiene por ahí naturalizada, porque también fue socializada en este tipo de sociedad. Totalmente. Y también tiene una historia vital que por ahí en su infancia ha sufrido determinadas situaciones de violencias, entonces las minimiza, las justifica o las naturaliza, y entonces, bueno, de ahí se va escalando, ¿no? Esto es un poco lo que pasa. Claro. Nos estaba contando, doctora, que hay una red, usted está a cargo de la red argentina. No, yo no estoy a cargo. Sí. Yo participo en estos grupos de varones que les decía. Es un equipo interdisciplinario que trabajamos con estos varones en un dispositivo que dura un año, para tratar de que, bueno, reconozcan primero las conductas y que traten de poder modificarlas, y de ese modo colaborar en que tengan relaciones sexoafectivas más saludables, donde el ejercicio de la violencia no aparezca, ¿no? Buscamos el equilibrio de poder, el respeto recíproco, la cultura de la paz. Eso es lo que hacemos. Claro. En la Asociación Mutual Grupo Buenos Aires, que es la asociación en la que yo participo, nosotros formamos parte con la asociación de una red más amplia, que es la Red Argentina por Buenas Masculinidades. Correcto. Qué interesante. ¿Y ustedes trabajan con gente derivada de los juzgados o cualquier persona podría llegar a estar integrada? No, nosotros por lo general trabajamos con gente que nos derivan los juzgados, ya sea juzgados de familia, donde se hicieron denuncias por violencia familiar y les han dado medidas de protección y les han puesto, por ejemplo, perímetros de restricción a los varones y están con esas medidas cumpliéndolas, y uno de los requisitos que también les imponen es la participación en este tipo de dispositivos. Y a veces son varones derivados por la justicia penal, porque bueno, a veces las violencias de género también acarrean la comisión de algún tipo de delito, ¿no?, tipificado por el Código Penal. Y muchas veces también, no la mayoría, pero algunas veces sucede y también participan varones que vienen de manera voluntaria, que se dan cuenta de que su vínculo algo no está bien, que ellos también sienten el malestar, o su propia pareja, así se los pide, ¿no? Y entonces se acercan de manera voluntaria para poder trabajar estas conductas y mejorar sus vínculos. Interesante que haya hombres que voluntariamente se reconozcan que se reconocen como violentos y traten pidan ayuda también. Claro, pidan ayuda, sí, eso me parece. Una cosa que les quería decir, porque ya los escuché 2 veces decir hombres violentos. Nosotros, por ejemplo, o por lo menos yo en particular, y creo que es
la tesitura de todos los que trabajamos en la asociación mutual, no nos gusta tipificar a los hombres como hombres violentos. Claro. Porque es como una etiquetación que también hace una discriminación, ¿no? Y parece como una sentencia medio condenatoria de que no tienen recuperación o no pueden cambiar. Nosotros apelamos a que las personas pueden modificar sus conductas, que son conductas aprendidas y que se pueden desaprender y que se puede aprender otra forma de vincularse y otra forma de relacionarse. Entonces, nos gusta decir hombres que ejercen conductas violentas, no que son hombres violentos. Okay. Correcto. Sí, sí. Correcto. A ver, doctora, un poquito para ir finalizando, ¿qué conductas o qué trabajo debería hacer el Estado para mejorar, para ayudar a las mujeres, para bajar los femicidios? Yo sé que es algo muy complejo, pero ¿cuáles serían las medidas básicas que deberían tomarse que tal vez no se estén haciendo? Bueno, yo creo que primero haber desarmado el Ministerio de las Mujeres fue un tema muy serio. Después no tener un presupuesto, ¿no?, acorde para poder destinar recursos a todos los programas que son necesarios. Muchas veces los juzgados sacan medidas de restricción perimetral, como para que el hombre, bueno, no se acerque a la mujer sobre la que está ejerciendo estas conductas violentas, para tratar de que la cosa no escale y no se termine en una situación más grave. Pero en esas resoluciones judiciales no está la derivación de manera inmediata a estos hombres a la participación de este tipo de dispositivos. Si bien la ley lo contempla, no siempre los derivan. Y eso es un problema, porque por más que uno le impongan una resolución a un hombre, no se acerque y no va a cambiar la conducta que tiene aprendida porque haya una resolución de un juez que le diga usted no se puede acercar a tal persona. Claro. Se necesita un trabajo psicosocioeducativo con ese varón para que pueda revisar, ¿no?, qué es lo que está pasando en la forma en que él se vincula, cuáles son las cosas que él tiene que modificar. Nosotros hablamos de buenas masculinidades porque hay muchas maneras de ser varón, de ser masculino, ¿no? Y no hay una sola. Pero si no se la revisa, la masculinidad que impera es la masculinidad hegemónica, ¿no? Sí. Que es la que se reproduce automáticamente en este tipo de sociedad, donde se espera que el varón sea el que ejerza el poder, el dominio, el control, que es el fuerte, el que se tiene que imponer, ¿no? Y el que se le permiten este tipo de conductas. Entonces, desarmar todo eso y mostrar que se puede ser un varón de otra manera, sin tener que estar todo el tiempo mostrando la virilidad, ¿no?, como esa competencia que se genera entre los varones, no, demostrar que no es afeminado o que se tiene que diferenciar de la mujer. Me parece que todo esto es muy importante y es a trabajar. Pero para eso tiene que haber recursos, tendría que haber muchos más lugares que se dediquen a trabajar con estos varones, incluso asistir a las mujeres que están siendo victimizadas también, para que también puedan hacer su proceso, ¿no? Y poder elegir a los hombres teniendo otros parámetros, sin permitir este tipo de violencias que muchas veces, bueno, también las tienen naturalizadas. Tanto con los varones como con las mujeres habría que poder trabajar, y sobre todo hay un déficit que a mí me parece importantísimo. En los casos en que se da la violencia de género, pero intrafamiliar, y hay hijos de por medio, las consecuencias de los daños que sufren los niños son muy graves. Entonces, en algunas resoluciones judiciales derivan a las mujeres a grupos de asistencia, por lo general a los centros, a los CIF, que son los centros de las mujeres, a los CIM, Centro Integral de las Mujeres. A los varones a veces los derivan a estos tipos de espacios, de dispositivos, pero nunca se hacen evaluaciones de los niños, a ver cuáles son las consecuencias que tienen sobre ellos en su desarrollo, y no se los deriva a los niños a los tratamientos que requieran para poder tener una vida más saludable y sanar las experiencias que estas situaciones que han vivido les dejan, ¿no? Perfecto. Es decir, que hay que hacer un trabajo muy intenso, ¿no es así? Por supuesto. No es nada fácil. Yo le agradezco muchísimo, Diana Noguerol, su tiempo. La verdad que está para hablar horas de este tema, pero bueno,
tenemos un tiempo para eso solamente, así que... No, por supuesto, yo les agradezco muchísimo a ustedes por el espacio, y bueno, cuentan conmigo para lo que se necesite. Yo ahí les dejé un folleto donde están los datos de contacto para los que necesiten. Sí, a ver, por favor, a la mutual. dígalo al aire, por favor. ¿Cómo puede una persona conectarse con esta red? Con la Asociación Mutual Grupo Buenos Aires para pedir entrevistas de admisión, en el caso que lo necesiten, los varones o las mujeres, es contacto@mutualgba.com. Doctora, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones por su trabajo, la Sí. verdad que es muy, muy, muy importante. Muchas La verdad gracias. que sí. Bueno, gracias a ustedes. Que Hasta tengan luego. buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias.